¿Qué pasa, gente? Os cuento todos los detalles sobre la renovación o no renovación de Vinicius Junior por el Real Madrid y cómo podría afectar esto al caso Erling Haaland. Vamos con otro vídeo. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un vídeo sobre el que creo que ha sido, a nivel al menos de información, el tema de la semana. Por supuesto, en lo deportivo, el plato fuerte de lo que todos tenemos muchas ganas o igual no tantas, es la gran final de mañana en la Cartuja entre Real Madrid y Barcelona. A ver qué tal se desenvuelven los de Carlo Ancelotti y a ver qué tal está Vinicius, porque yo creo que buena parte, la mayoría de las partes del éxito del Real Madrid pasan porque tenga una buena versión y una buena noche el brasileño. El brasileño que, como decía, ha sido noticia después de que esta semana varios medios hayan ido informando de que su renovación con el Real Madrid, algunos dicen que hasta 2030, otros que hasta 2029, otros que hay que definirlo todavía, estaba a punto, que estaba muy avanzado. Bueno, yo pregunté y en el club me lo vinieron a confirmar, me dijeron que llevaban bastante tiempo negociando. Curioso esto, hago aquí un inciso porque cuando contamos las negociaciones en enero o febrero hubo muchos medios, muchos periodistas afines sobre todo al club que decían que el Madrid no se había movido, que cómo se iba a mover tan pronto y que nada hasta final de temporada. Bueno, pues ahora el propio club reconoce en privado oficiosamente esas conversaciones, esas negociaciones y dicen que es por todos sabidos o que es lo lógico, que está muy cerca de la renovación. ¿Qué ocurre aquí? Que, bueno, como siempre hago, y especialmente como me piden en The Athletic, fui a otras partes, entre ellas el entorno de Vinicius, y me encontré con un desmentido muy categórico de personas muy cercanas al atacante. Ayer, el otro día, tenía un Twitter, una contestación en X de un tuitero que decía que siempre saco estas informaciones antes de un gran partido del Real Madrid. Creo que está muy claro, se lo expliqué. Para empezar, no es una noticia mía, es una noticia, primero, que va saliendo el lunes en OK Diario con Iván, luego en la SER, luego en Marca, luego en Relevo, luego Fabrizio Romano, y yo, como hago siempre, pues, cuando no lo doy el primero, es preguntar a todas las partes e intentar confirmar o no y aportar los máximos detalles posibles. Si a mí me hubieran dicho desde todas las partes que es verdad y desde el entorno de Vinicius me hubieran dicho, por ejemplo, que sí, que Vinicius quiere que se va a casar y que quiere celebrar su boda y que quiere tatuarse el escudo del Madrid en el centro del campo del Bernabéu, pues lo hubiera dado encantado y hubiera confirmado con esos detalles. ¿Qué ocurre? Que pues pasó lo contrario, que pregunté y que me lo desmintieron totalmente. Me mostraron bastante sorpresa, creen que es algo del club, pero no entienden muy bien la estrategia, si es para meter presión o qué ha podido pasar, pero insisto, y he visto una serie de detalles que no puedo contar en público, pero que son muy significativos y que me hacen creer su versión. No pienso que esté tan avanzada ni que esté cerrada. Y aquí repasamos un poco el timing. El timing es que en enero hubo una primera reunión convocada por el Real Madrid en Valdebebas, os lo contamos en The Athletic, como todo esto que os estoy diciendo. Fueron dos agentes de Vinicius, el padre, que tiene un porcentaje de los derechos del jugador, y el Madrid ofreció una cifra entre los 15 y 20 millones. Vinicius está en eso de unos 17 millones después del cumplimiento de una serie de bonus, incluido el del The Best, que a efectos prácticos es lo mismo que ganar el Balón de Oro, y la subida que le proponía el Real Madrid pues la consideraba muy escasa, casi testimonial, y fue rechazado. Yo creo que hasta ahí todo normal. Es muy difícil o es muy raro que en una negociación de este calibre la primera oferta, incluso la primera contraoferta, sean aceptadas, así que bueno, el jugador a través de sus agentes rechazó la propuesta y quedaron en hablar más adelante. El Real Madrid le pidió a los agentes de Vinicius una cifra y Vinicius, a través de sus agentes, la trasladó. Hubo una reunión, ahora vamos con lo que es esa propuesta de la parte de Vinicius. Hubo una reunión en la semana del Real Madrid City. ¿Os acordáis que se habló mucho? Ya no lo pude confirmar en su momento, pero ahora sí que he podido. Y por eso, si recordáis, en TNT Sports, Vinicius, después de ser MVP del partido en el Etihad,
confiesa o habla o desvela lo que habíamos contado de que estaban las negociaciones ya abiertas, las conversaciones con el Madrid, y que ojalá pronto las pudiera cerrar. ¿Por qué? Porque había la semana siguiente preparada una nueva reunión. ¿Qué pensaba Vinicius? Que después del Real Madrid pedirle una cifra y de él darla, si el club había convocado una nueva reunión, pues tenía esperanzas en que se pudiera cerrar. ¿Qué ocurrió? Que el Real Madrid en realidad no se mostró muy partidario y explicó sus motivos, por cierto, los entiendo bastante, de aceptar esos términos. ¿Cuáles son esos términos? Bueno, aquí entramos en la parte más difícil de cualquier negociación y en todo este tipo de noticias. Lo que me cuentan es que el entorno de Vinicius está pidiendo un paquete total de unos 30 millones de euros limpios al año. Es decir, un contrato histórico, pues a la altura, siempre difieren, esto hay un poquito de teléfono escacharrado, pues a la altura de lo que se piensa que pudo cobrar en su día Cristiano Ronaldo, o a la altura de lo mejor que haya pagado millón arriba, millón abajo el Real Madrid. Esos 30 millones, alrededor de 30 millones, mejor dicho, cuentan salario fijo, bonus por objetivos, tanto individuales como colectivos, como una prima de renovación, que es algo que, salvo que alguien me corrija, sería totalmente novedoso en la historia del Real Madrid. El Real Madrid pone un límite muchas veces en las renovaciones, en los sueldos, señala a los jugadores las escalas salariales y dice por qué no puede subir para que no se descompense esa escala salarial y esos equilibrios que con tanto mimo y esmero han conseguido guardar para la buena salud económica de la entidad. ¿Qué ocurre? Que aquí está el caso de Kylian Mbappé. Mbappé y Vinicius, en lo que es el salario, después de estos bonus que comentaba, que ha conseguido Vinicius y que ya se quedan en su sueldo de forma fija, cobran más o menos lo mismo. Puede cobrar uno un millón más, otro un millón menos, pero están más o menos a la par. ¿Qué ocurre? Que Mbappé llegó con una prima de fichaje por hacerlo como agente libre desde el PSG, y que eso es lo que el Real Madrid, no solo a Vinicius, sino en otros casos, siempre señala. No te puedo pagar lo que Mbappé, no te puedo pagar si me viene Carvajal a pedir lo de Arnold, porque Arnold llega como agente libre desde el Liverpool y lo que me ha ahorrado en su fichaje se compensa, aunque no sean las mismas cantidades, con una prima de fichaje. ¿Qué pasa con esto? Que Vinicius, cuyos agentes han demostrado ir un poco más allá, salirse de la línea marcada, quiere darle una vuelta a esa situación. Estamos hablando de un Vinicius que siempre se ha confesado madridista y que quiere seguir en el Real Madrid, pero que a la misma vez, y yo creo que es compatible, está defendiendo al máximo sus intereses. Vinicius en 2022, no lo cuenta ahora, está contado desde que renovó en 2022, renovó hasta 2027 en un mismo verano en el que sus compatriotas Eder Militao y Rodrigo Goes renovaron hasta el 28. La apuesta de Vinicius y de sus agentes es, en una confianza ciega de que podría ganar otra Champions, el Balón de Oro, lo que fuera, que iba a seguir creciendo, quería tener más poder a más corto plazo, al estilo Haaland, por ejemplo, y cada vez se está dando más en el mundo. Dembélé agotó contrato con el Barça, Mbappé con el PSG, hay cada vez más ejemplos de jugadores que apuran sus contratos para tener más poder, para recibir primas de fichaje, para recibir primas de renovación. ¿Qué ha ocurrido con esto? Pues que el tiempo le ha dado la razón y que si hubiera renovado hasta 2028 ahora sería una utopía o no tendría poder negociador para ampliar esa vinculación o para mejorar sus condiciones económicas, pero como acaba en 2027, pues estamos en el mismo marco temporal que en la anterior, cuando se renovó en 2022, porque acababa en 2024, con 2 años de diferencia. Ahora se han empezado las negociaciones en 2025, cuando acaba en 2027. ¿Qué piensa Vinicius o qué se dice desde el entorno de Vinicius? Pues muy sencillo, que es el Real Madrid el que ha dado el primer paso, el que quiere renovarlo. Inteligente el Real Madrid, no quiere que se le pueda ir de la mano la situación, porque sabe que cuantas más ventanas pasen sin que Vinicius haya renovado, el fútbol sigue evolucionando, él tiene más poder negociador porque se acerca el fin de su contrato y el club menos. Eso lo tiene que pagar el Madrid, lo tiene que rellenar con dinero. Como no ha colmado las expectativas de Vinicius no tiene prisa en renovar su contrato. Según dicen desde su entorno, están a la espera de que, si el Real Madrid sigue sin ver bien esos términos que él propuso, que ofrezca
una alternativa. Vinicius, su familia, con su padre, que tiene un porcentaje de los derechos del jugador, y sus agentes principales estuvieron en Madrid por el Real Madrid-Arsenal y me dicen que no les llamó el Real Madrid para negociar, es decir, que hace meses que no tienen contactos, digamos, oficiales en torno a la renovación. ¿Qué dice Vinicius? ¿Por qué? Bueno, no dice Vinicius, ¿no? Un poco la perspectiva de este plan. ¿Por qué Mbappé, viniendo del PSG, puede tener una prima de fichaje que le eleve tanto su salario, y yo, que llevo aquí desde 2019, o desde 2018 creo que fue Vinicius, y yo que he ganado 2 Champions, marcando 2 goles o sendos goles en esas 2 finales de Champions, no puedo tener una prima de renovación, o me pones un tope que no tiene alguien que no te ha dado lo que yo te he dado? Porque yo no puedo estar a la altura de los más grandes si llevo siendo el jugador más dominante en Europa desde 2021. ¿Cómo se puede conseguir eso? ¿Agotando su contrato? No creo que se llegue ni mucho menos a ese extremo, pero bueno, quiero recordaros que Davis estuvo a punto de renovar el verano pasado por el Bayern con una prima de renovación, es decir, que esto empieza a circular cada vez más en el mercado y en el mundo del fútbol, y que de hecho, aunque esta temporada era más normal, renovó en enero con una prima de renovación. Digo que era más normal porque acababa contrato en junio, pero el verano pasado ya estaba en esas Davis, en renovar con una prima de renovación. E insisto que creo que va a ser algo cada vez más extendido, igual que los contratos más cortos de jugadores que quieren tener más poder, o si no, quieren que el club pague por tener ese total poder de negociación. Si os habéis dado cuenta, llevamos un poco más de 11 minutos de vídeo y no he mencionado todavía el tema de Arabia. ¿Por qué? Porque, según me dicen, los últimos contactos oficiales de Arabia son de diciembre, es decir, aquí lo contamos en The Athletic en enero. Aquí no es que, para los amantes de las teorías conspiranoicas, no se está usando Arabia, como decían algunos, para aumentar la cifra del Madrid, que además es absurdo porque son ligas, nunca mejor dicho, totalmente diferentes. Arabia lleva un tiempo sin hablar oficialmente con los agentes de Vinicius, y de hecho me comentaban que hay un poco dudas, a pesar de que expresaron que sí lo harían, de si pondrán una oferta en un papel decididamente en los próximos meses. Así que así está un poco la situación con Vinicius, y esto tiene un nombre de fondo que ha llamado mucho la atención, que es el de Erling Haaland. ¿Por qué? Porque, bueno, si llegara al final una oferta estratosférica por Vinicius, que Vinicius quisiera aceptar y que el propio Real Madrid quisiera aceptar porque considera irrechazable, hay un nombre del que habla mucho Florentino a nivel interno y que ha llegado a diferentes puntos de Valdebebas, que es el de Erling Haaland. Es un nombre que a Florentino no se le va de la cabeza, ha renovado esta temporada con un contrato muy largo, no está claro si tiene alguna cláusula de salida, cuándo y cómo se podrían activar, pero lo que sí que os puedo decir es que es el gran deseo de Florentino el que tiene en la mente. Sé que hablar a estas alturas de Haaland es un poco paja y plantilleo, lo tenía desde hace tiempo y no lo había sacado, pero bueno, creo que como un detalle no menor, pero bueno, que no es lo principal de una pieza como esta en la que contamos toda la situación de Vinicius y cómo está su situación y Arabia y todo, creo que merecía la pena por lo menos mencionarlo. Así que así está la situación. Dudas también de Valdebebas. Contamos en The Athletic de que el consenso general entre la gente que está en Valdebebas, que ha hablado, nos remitíamos a una fuente de Valdebebas que había hablado con Vinicius a principios de temporada y que decía que por cómo le había hablado Vini de la oferta, que él creía que había bastantes opciones de que se fuera porque realmente era irrechazable. Esa es la palabra más usada entre jugadores, familiares, agentes de jugadores del Real Madrid en todo lo que es el entorno del Real Madrid, que si te vienen con más de 1.000 millones, que está por ver si lo hacen, y al Madrid con más de, por ejemplo, 300 kilos, que es imposible decir que no. Pero bueno, de eso igual hay que hablar más adelante. A día de hoy esto es lo que hay, e insisto, por lo que me decían en Twitter, así es el timing de cómo están pasando las cosas. Estoy viviendo un año con este tema de que el propio club y mucha gente decían que lo de Arabia era mentira. Cuando se confirmó lo de Arabia era mentira y dimos, que lo avanzó Picón y confirmé y pudimos dar algunos detalles, que las negociaciones por la renovación habían empezado y que había un primer no de Vinicius, pero que dentro de un clima normal y que seguían también
dijeron que no había nada, que era cosa de los agentes de Vinicius, que nada hasta final de temporada, ahora esto, así que bueno, yo creo que el tiempo va quitando y dando razones y lo que yo intento es traeros a través de The Athletic y luego aquí con un poco más de contexto mi información que creo honestamente que el tiempo va demostrando que es bastante precisa. Así que, bueno, os iré contando lo que me siga llegando. Estáos atentos a The Athletic y estáos atentos sobre todo porque se vienen curvas con el banquillo y con muchas más cosas. Os leo en comentarios.